que, digámoslo así, es líder en este campo de conocimiento y ha hecho pues un gran trabajo a nivel internacional para expandir la perspectiva crítica de la contabilidad en el campo de la contabilidad social ambiental. Vamos a hablar inicialmente del contexto teórico de lo que hemos llamado una insurrección teórica y que se refiere fundamentalmente a cómo emerge la perspectiva crítica decolonial en contabilidad, un poco en contravía, un poco en paralelo también con la perspectiva ortodoxa, y de qué manera esto finalmente pues empieza a calar un poco en el ambiente académico iberoamericano, especialmente en lo que tiene que ver con algunos colectivos, algunos grupos sociales que son especialmente marginados o invisibilizados por la contabilidad tradicional. Así que en la parte teórica vamos a pasar un poco más rápido y luego ver alguna aplicación de lo que hemos podido hacer. Lastimosamente no es muy amplia, pero vamos a tratar de compartir con ustedes esa experiencia. Bueno, algunas ideas iniciales que yo entiendo que algunos de ustedes pues manejan muy bien la parte teórica ya en el contexto de colonial, otras personas quizás es un poco más reciente su contacto con esta perspectiva, pero lo que tenemos que decir es que todo surge fundamentalmente de la aparición del antropoceno como esta etapa de la geológica en la que el efecto de la acción de los humanos sobre la biosfera empieza a cambiar el ambiente. Es decir, somos agentes transformadores del ambiente y en esa perspectiva se desencadenan todas las consecuencias que conocemos. Entender también que en lo que conocemos como desarrollo, en últimas, es una asociación, una conexión entre las necesidades que de una u otra forma plantean el uso de los recursos naturales para su satisfacción. Y esto pues tiene diferentes modos de tramitarse, ¿no? Ya vemos pues el caos que hemos causado. Naturalmente que esto está sustentado en una combinación de epistemología, ontología, metodología y axiología diferentes a lo que hubiéramos podido desear en otros marcos conceptuales. Tiene que ver un poco también con los modelos de pensamiento ambiental. Cuando uno examina la historia, uno ve unas diferencias fundamentales entre lo que era la concepción de la relación hombre-naturaleza en el esquema de los griegos, básicamente en el imperio alejandrino, y cómo luego la herencia judeo-cristiana modifica esa forma de entender la relación. Y claro, por efecto de la expansión del cristianismo por el imperio romano, pues se intronizó en nuestra vida esa perspectiva utilitarista de la naturaleza, que en últimas es el desencadenante de la crisis ambiental y de la crisis civilizatoria que nos aqueja, ¿no? Lo otro que quisiera decir es que a pesar de que hay una visión universal de lo que entendemos como ciencia, lo que llamamos el paradigma científico-tecnológico, hay que entender también que es producto de la idea de ciencia del proyecto de la modernidad anglo-eurocéntrica. Y en esta perspectiva, solamente a través del imperialismo y el colonialismo, pues ha logrado expandirse e imponerse a nivel internacional. Pero si lo asumimos conceptualmente, hay que decir que el paradigma científico-tecnológico es fundamentalmente local. Es una construcción localizada en Europa y que luego se ha expandido al resto del mundo. La hemos aceptado también porque nos hemos educado en la perspectiva de entender que esa es la forma de conocimiento a la que debemos someternos. Ese esquema conceptual de las ciencias, tanto naturales como sociales, lo que ha hecho es invisibilizar todo lo que no esté acorde con los mandamientos teóricos de la perspectiva ortodoxa de la relación naturaleza y hombre. Y por supuesto, se han creado incluso las categorías peyorativas, invisibilizantes con respecto a otros saberes, a otros conocimientos, a lo que podrían ser otras epistemes, de tal manera que todo lo indígena, por ejemplo, lo que consideramos conocimientos ancestrales en nuestro contexto, pues son categorizados como folclore, mitos, leyendas, tradiciones, casi que cuentos. De esta manera, digamos que en una escala de conocimiento, los saberes ancestrales quedan marginados a categorías inferiores donde no merecen el reconocimiento de las comunidades científicas. Esto naturalmente hace parte pues, de la forma como el modelo de pensamiento occidental anglo-eurocéntrico se ha ido imponiendo en todo el mundo y cómo ha ido permeando todas las disciplinas. Por supuesto, entra también ahí la contabilidad.
El mismo discurso de sostenibilidad que hemos manejado durante muchísimo tiempo es una expresión de colonialismo. Hay que entender, por ejemplo, de qué manera la idea de sostenibilidad es un encargo de Naciones Unidas siempre a quienes se consideran que tienen la autoridad cognitiva para decirnos qué debemos hacer para salvar el planeta. Se le encarga precisamente a un equipo liderado por la señora Brundtland, por supuesto, pero un equipo fundamentalmente constituido por científicos del norte. Y en esa medida, el norte pretende enseñarle al mundo de qué manera se salva el mundo de la crisis que ha causado el norte. Es un poco paradójico, pero pues esa es la realidad, ¿no? Y nosotros hemos bebido históricamente del discurso de la sostenibilidad para crear toda la construcción de contabilidad social ambiental que básicamente nace a partir de los años 90, ¿no? Fundamentalmente a partir de los trabajos del profesor Rob Gray en St. Andrews. Y de allí hemos venido bebiendo de estos acumulados. Esos acumulados que se nutren con teorías anglo-eurocéntricas que sustentan el desarrollo de ese cuerpo de conocimiento, teoría de la legitimidad, de los grupos de interés, las dos reunidas en teoría de la institucional, y de esa manera es que hemos también desarrollado investigación, la investigación que luego proyectamos en el currículo, en las universidades, y vamos reproduciendo el discurso y el esquema cognitivo que se nos ha impuesto, digámoslo, sin que nos rebelemos, es decir, lo hemos aceptado, hemos entendido que esa es la ruta que debemos seguir. Hay un poder implícito en esa perspectiva que tiene que ver con la forma como nosotros entendemos el mismo poder que tiene el conocimiento. Ese poder político que tiene el conocimiento del norte entra casi que sin permiso en la academia del sur global. Entonces, entendemos que ese poder político se autoriza a él mismo a ejercer un poder económico y un poder cognitivo sobre los académicos, los estudiantes, las sociedades del sur global. En esa medida, nosotros contribuimos a afianzar cada día más el poder político que tiene el discurso de la sostenibilidad y, por lo tanto, el discurso de la contabilidad ambiental que viene del norte. Bueno, a esto hay que agregar el asunto de que cuando nos referimos a la gestión ambiental, es decir, de cómo la contabilidad social ambiental se materializa en la información que utilizan las organizaciones, nos damos cuenta entonces que hay un aditamento, hay un adendum que tiene que ver con los procesos de certificación, de calificación de la gestión ambiental de las organizaciones. Y resulta que ese también es un modelo hegemónico que ejerce poder político y económico, tanto como simbólico, sobre la actividad empresarial, la cual, por supuesto, se reproduce a través del discurso académico de las universidades donde formamos los profesionales que harán ese trabajo posteriormente. Hay dos enfoques que han hecho carrera en el trabajo de la contabilidad social ambiental. Uno es el de la rendición de cuentas, accountability, y que ha tenido un gran reconocimiento a nivel internacional y tiene que ver con esa reciprocidad en términos de que la sociedad espera que las empresas cuenten qué están haciendo. Sin embargo, es también un enfoque que ha ido siendo colonizado un poco por las perspectivas ortodoxas, por el mainstream de la contabilidad social ambiental, y en esa medida, pues también hay, mucha crítica con respecto a la forma como se producen los informes, el contenido de los informes, las formas como las empresas y los equipos que producen los informes manejan, manipulan la información para invisibilizar algunos aspectos que no convienen a la gestión empresarial, presentar informes paralelos en diferentes escenarios, de tal manera que los escenarios donde, digamos, son más neurálgicos, donde están los grandes centros de poder de la información y por lo tanto los inversionistas, que son los que prestan atención sobre qué informan las empresas y con base en eso toman decisiones de inversión bursátil. Entonces allí el discurso, digamos que es más elaborado, es un discurso más refinado a fin de no decir exactamente qué está ocurriendo. Hay muchos trabajos que nos hablan de la forma como se trabaja el lenguaje, cómo se manipula el lenguaje para cambiar la información, para invisibilizar o incluso para mentir, que hay algunos casos en los que hay abiertamente mentiras.
Y esto se hace fundamentalmente para proteger intereses económicos de las empresas en los sitios donde los mercados, los grupos de interés son muy poderosos y por lo tanto la situación es muy delicada. Hay un esquema de trabajo de las empresas, especialmente las multinacionales y extractivas, que tiene que ver con el sistema de administración delegada, y es la forma como ellos, cuando trabajan en escenarios donde están sujetos a, por ejemplo, a conflictos ambientales que generan conflictos sociales, los conflictos ambientales necesariamente son sociales también, y entonces allí hay problemas bastante complicados que hay que manejar incluso con el apoyo del Estado, las agencias estatales, la fuerza pública. Entonces lo que hacen generalmente es crear una empresa matriculada en el país donde están trabajando, y esa empresa es la que finalmente recoge toda la carga negativa de los procesos, de tal manera que si tienen que rendir cuentas, cuando lo hacen con informes donde más o menos se cuenta lo que pasa, pero la casa matriz, que es la que está en el ojo de los inversionistas, sigue incólume. Allí no pasa nada porque ellos no son los titulares de la responsabilidad jurídica que hay sobre los conflictos ambientales. Ese es el modus operandi de la inmensa mayoría de las multinacionales que trabajan en América Latina. Esto ha hecho tránsito a raíz de la crisis del discurso de la accountability, ha ido haciendo crisis y ha venido apareciendo la otra idea, la del stewardship, que tiene que ver con una perspectiva más del cuidado del entorno común, que nos beneficia a todos, o el que nos necesitamos todos. Y este es, digamos, el concepto que hace puente hacia las teorías críticas de la crítica. Si bien la idea de stewardship ya está presente en muchos trabajos de contabilidad ambiental crítica, es, digamos, un vaso comunicante hacia una perspectiva que hace crítica de la escuela crítica que se ha desarrollado fundamentalmente en Europa. Básicamente por la idea de que en Europa también hay mucho trabajo de lobby académico en algunas universidades, en algunos eventos, en algunas publicaciones, donde no siempre conviene decir lo que se está haciendo en otros escenarios o en otros contextos, como es el contexto del sur global, América Latina, África, el sudeste asiático, donde hay situaciones gravísimas por cuenta de empresas que gozan de un altísimo prestigio, pero que tienen una cara negra de su gestión en esos espacios. Entonces, lo que tenemos que decir ahora es que inicialmente, de pronto ya esto está claro, pero quisiera remarcarlo, es la idea de norte y sur. Si lo tomamos desde la perspectiva de las epistemologías del sur, hay que entender que norte y sur aquí no corresponden perdón, a conceptos geográficos. No estamos hablando del norte y del sur como hemisferios, sino que estamos hablando de hemisferios conceptuales, es decir, de países, naciones, territorios, sociedades que han sido construidas y consolidadas desde la perspectiva del pensamiento único, del pensamiento hegemónico del norte industrializado, aunque estén en el sur físico del planeta. El caso típico son Australia y Nueva Zelanda. Son dos países que uno no puede asociarlos con el resto del sur porque tienen un esquema de pensamiento construido, una sociedad construida sobre el modelo británico como colonias que fueron. Y de forma inversa pasa lo mismo. Pasa que hay países en el hemisferio norte que tienen aún estructuras productivas, estructuras de pensamiento, formas de vida más parecidas a las nuestras que a las que tendría la Unión Europea. Casos como Albania, Rumania, Bulgaria o Mongolia, Moldavia o incluso algunos países, algunas personas se quejan mucho de la forma como se presentan los países bálticos. Entonces, esa diferencia hay que manejarla para entender cuando hablamos del sur global más como una forma de pensar y de vivir en el planeta. El asunto es que la perspectiva de colonial, que es la idea que intentamos compartir, está asociada a la posibilidad de denunciar en todos los escenarios la perversión del modelo de producción capitalista extractivista que arrasa con los recursos naturales del sur para enriquecer y producir bienestar social para el norte. Y especialmente el caso de la minería es fundamental, ¿no? La minería es una actividad que enriquece
a las compañías multinacionales y exactamente en la misma proporción empobrece a los países y a las regiones de donde vienen los recursos naturales. Además, hay una perversión económica en términos de cómo se negocian en algunos países los contratos de exploración y explotación de recursos naturales, el caso de Colombia, por ejemplo, que estamos viviendo actualmente, y es que lo que llega como beneficio económico proveniente de las multinacionales es mínimo frente al beneficio que ellos sacan y llevan a sus países. Pero además, con beneficios adicionales, como por ejemplo eliminación de impuestos sobre el flujo de capitales hacia el norte, que eso se ha hecho especialmente aquí en Colombia, de la mano de cierto presidente por aquí cerca. El asunto también de la polivalencia moral del discurso, que es un trabajo esencial dentro de la perspectiva de colonial, y es denunciar qué hay en el discurso y qué implica el discurso de la contabilidad social ambiental. Esta parte del trabajo del lenguaje, yo creo que hay un buen espacio para que trabajemos ahí hacia el futuro, que ya se está haciendo, pero creo que es bien importante que podamos trabajar mucho sobre las estrategias del manejo del lenguaje en contabilidad social y ambiental. Y por supuesto, bajar del pedestal la idea de que el norte está cediendo poder o que está cediendo espacio al sur. Las estructuras de poder siguen incólumes, no hay cambio absoluto, todo sigue igual. Y esto hay que decirlo en todos los espacios que tengamos. Además, porque tenemos el sustento, las evidencias para poder argumentar de qué manera se consolidan cada vez más los bloques de poder económico, incluso en los países que hoy en día tienen gobiernos progresistas y alternativos, como es el caso actual de nuestra región, de América Latina. Esto implica necesariamente un desapego, una ruptura del cordón umbilical cognitivo que tenemos con la ciencia eurocéntrica. Tenemos que definitivamente, para poder hablar de la realidad en la que vive América Latina, tenemos que abandonar esa zona de confort que tiene que ver con cómo nos entendemos quienes estamos trabajando en la academia, en la investigación y quienes reciben el título de científicos. Porque la realidad, finalmente, hay que conocerla cara a cara con ella. Y esto no se hace desde los centros del poder hegemónico del conocimiento. Hay que hacerlo en los márgenes, en la periferia, y hay que untarse del barro. Por eso las metodologías asociadas a las epistemologías del sur lo que exigen es el trabajo de campo y el contacto directo, la eliminación de las fuentes secundarias como primer paso, entrar en contacto directo con la gente que sufre el subdesarrollo, que sufre la pobreza, que sufre la esclavitud moderna, la desigualdad y la inequidad, las discriminaciones, que son fundamentales para entender por qué somos como somos en el sur global. Esto es fundamental para que trascendamos la idea de la etnografía clásica europea de cómo el norte conoce al sur subdesarrollado, ¿cierto? Que siempre es una visión condescendiente. Lo que se pretende aquí es ir a conocer y a aprender de esa realidad, que nos demos la posibilidad de aprender, que no siempre el académico tiene la humildad para conectarse con el oprimido, digámoslo así en términos de Freire, saber exactamente qué siente. Hay que dedicarle el tiempo, que es una perspectiva que ya viene desarrollada desde la etnografía, pero que en este caso hay que profundizarla totalmente. Bueno, ya hemos dicho siempre que la contabilidad de ninguna manera es un saber neutral y mucho menos ingenuo, ¿no? Es un saber estratégico, utilizado políticamente, tiene una carga política que la ortodoxia permanentemente se niega a reconocer. Uno de los principales argumentos que hay en los trabajos de la mainstream, en los eventos y en las publicaciones, es la idea de que la contabilidad es un conocimiento neutral, aséptico y que está sembrado en la perspectiva cuantitativa y que la exactitud y la precisión son los elementos que garantizan la neutralidad del conocimiento contable. Eso es mentira aquí y en cualquier parte y hay que seguirlo diciendo. ¿Qué decimos? Pues que en esa medida hay una cantidad de elementos de la realidad que siguen siendo invisibilizados por la contabilidad social ambiental, a pesar de que la misma contabilidad social ambiental está argumentando permanentemente que avanza en esa perspectiva de conexión con los
con los grupos sociales desfavorecidos. Lo que nosotros llamamos los otros en este trabajo tiene que ver con la gente que no tiene nombre, que no tiene voz, poco lo que Galeano nos hablaba de los nadies, ¿cierto? Esta gente que es el resto, los otros. En los informes, por ejemplo, de sostenibilidad, tienen nombre las empresas, las organizaciones que colaboran, los socios estratégicos, pero las comunidades siempre se llaman así, comunidades. No tienen nombre. Las comunidades indígenas, que tienen nombre, por supuesto, en los informes de sostenibilidad casi nunca aparecen con su nombre. Hay unas excepciones que tienen que ver precisamente con las comunidades indígenas que han decidido pasar a la acción y en algunos casos pasar a la acción violenta. Entonces, en los informes de Arauco Mininco, por ejemplo, de las forestales en Chile y en Argentina, allí sí la comunidad se llama mapuche, se llama huiliche. Entonces, o Lafken, se llaman así precisamente porque ahora sí son interlocutores válidos porque están haciendo las acciones, están desarrollando las acciones violentas. Entonces ganan reconocimiento, lo que no debería ser, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. A partir de allí, el trabajo que hemos propuesto tiene que ver con tratar de identificar qué significa para las comunidades indígenas. Este trabajo está muy centrado en las comunidades indígenas. ¿Qué significa para ellos la contabilidad social ambiental? ¿La conocen? Los informes de sostenibilidad, que es el instrumento señero pues, de la contabilidad social ambiental, ¿qué les dice a ellos? Y de qué manera ellos reaccionan a la información que se publica en los medios con respecto a la gestión ambiental de las empresas. Esto es lo que yo he querido llamar lenguajes de resistencia y que después de hablar con ellos, con las comunidades, vemos que no tiene nada que ver con la misma contabilidad. Lo primero que ellos nos dicen es que la contabilidad no significa nada para ellos porque esa contabilidad no los reconoce. Por lo tanto, si ellos no se sienten reconocidos en la contabilidad social ambiental, pues difícilmente pueden tener una perspectiva, digámoslo así, de correspondencia con el discurso contable. Ellos lo que nos dicen es, tenemos otras formas de expresión para contrarrestar el discurso de las multinacionales, de las compañías que están haciendo presencia en el territorio. Entonces, esas expresiones a ustedes no les interesan. En el caso nuestro, ¿qué tenemos que decir? Claro que nos interesa. Eso es lo que queremos ver. ¿De qué manera ustedes dan una respuesta a lo que está diciendo la contabilidad social ambiental y que gana premios a nivel internacional? Porque es que cuando uno examina los informes de sostenibilidad, prácticamente ya hay un capítulo de reconocimientos, premios que se ganan las empresas por su gestión ambiental, por su gestión social, por su responsabilidad social corporativa, y aparecen las fotos, premios, diplomas, reconocimientos, las felicitaciones, cartas que mandan de organismos internacionales a los CEO de estas multinacionales, que porque lo están haciendo divinamente. Pero nadie le pregunta a las personas que están sufriendo el conflicto socioambiental, ¿qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué tienen que decir acerca de esa actividad? Estos lenguajes de resistencia, están asociados fundamentalmente a expresiones estéticas. Y eso es lo que hemos querido finalmente presentar. Bueno, hay un asunto que tiene que ver con el discurso, que creo que amerita alguna reflexión y tiene que ver con que una permanente alusión que hay en los informes de sostenibilidad con respecto a las comunidades indígenas es que tiene una relación respetuosa. La palabra respeto aparece allí y entonces lo que emerge también es lo que llamamos un equívoco intercultural. ¿Qué entendemos por respeto? Nosotros hemos construido una perspectiva del respeto desde la moral y la racionalidad kantiana. Es decir, quien actúa racional y moralmente merece respeto, pero estamos hablando de la racionalidad, del racionalismo europeo, y estamos hablando de la moral cristiana. Entonces, en esa perspectiva se entiende el respeto desde el occidente industrial. ¿Qué entienden los indígenas por respeto? ¿Entienden? Esto es una visión muy generalizante porque cada cultura tiene su perspectiva, pero digamos que grosso modo lo que estamos hablando es de una relación armónica entre los humanos, de un humano con otro humano, ese reconocimiento y esa armonía que se tiene con lo que no es humano
Y ahí ya nos salimos del esquema del respeto que tenemos en la cabeza. No tenemos respeto por los objetos inanimados o no tenemos respeto por el paisaje. Peor aún, la siguiente categoría es la relación armónica con lo que las comunidades indígenas consideran más que humano. Y ahí sí ya pues la sacamos del estadio porque no entendemos qué es esto de una relación armónica con lo no humano. Ellos están hablando de los espíritus de sus ancestros, pero también de los espíritus que habitan en las rocas, en el agua, en el aire, en los árboles, en todas las criaturas que garantizan la vida, que son el sustento de la vida de estas comunidades. Entonces, si no hay una relación armónica con esos seres, no hay respeto. Y resulta que la contabilidad, digamos nosotros, los occidentales, estamos hablando del respeto, pero únicamente con las personas. Y eso pues a medias. El asunto es el respeto que ellos tienen por el entorno natural, por todos los seres y criaturas de lo que ellos llaman la creación. ¿Eso nos merece respeto o no? ¿Estamos hablando de lo mismo? Hay un equívoco intercultural que distorsiona completamente la comprensión que tienen las comunidades acerca del discurso de la contabilidad social ambiental. No consultamos la forma de sentir, la forma de pensar de las comunidades indígenas y por lo tanto difícilmente hay una posibilidad de entendimiento. Miremos, por ejemplo, las categorías que ellos manejan con respecto al respeto. La reciprocidad, ¿esto podría estar relacionado con accountability? De pronto, el cuidado, bueno, esto podría estar en la vía del stewardship. Pero cuando hablamos del respeto, ya la duda es más grande con respecto a la justicia ambiental, incluso para los casos en que algunos ecosistemas o nichos ecológicos han sido declarados sujetos de derechos, como son el caso de los ríos, y algunos ecosistemas neurálgicos que han sido sujetos de derecho en la legislación de algunos países, como el caso de Nueva Zelanda, Holanda o Colombia, donde algunos ríos, por ejemplo, han recibido la protección jurídica como sujetos de derecho. Pero cuando pasamos al amor, entonces ya ahí como que ya no nos alcanza la contabilidad para tanto. Y el otro concepto que es el parentesco. Entonces, lo más cercano que uno encuentra en el pensamiento occidental para esto del parentesco sería quizás las ideas franciscanas de San Francisco de Asís, cuando habla del hermano sol, hermana luna, hermano perro, hermana mosca. Pero nosotros no, en nuestra cultura académica, eso no tiene cabida. No somos hijos sino de mi madre y mi padre. Yo no soy hijo del agua, ni del aire, ni del rocío que cubre las piñas de los pinos de los bosques, ¿cierto? Porque eso entra en el campo de la poesía. Eso es folclore. Entonces, esos niveles de comprensión, que son los que utilizan la mayoría de las comunidades indígenas de América Latina e incluso grupos étnicos africanos y asiáticos, pues esto rompe totalmente, no se encuentra con el discurso que manejamos tradicionalmente en contabilidad social y ambiental. Bueno, yo pensaría que por aquí podemos pasar un poco más rápido, salvo para hacer una distinción que sé que en inglés y en otros idiomas no existe, tiene que ver con la discusión entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. Yo lo he resumido así. De pronto en los textos que tengo por ahí está un poco mejor explicado, pero hay que entender es que el desarrollo sostenible pues está perfectamente conceptualizado desde el informe Nuestro Futuro Común. Allí la profesora Brundtland y su equipo dejan muy claro que es simplemente la posibilidad de que podamos satisfacer nuestras necesidades sin omitir la posibilidad que tienen las generaciones futuras de satisfacer las suyas. El asunto es con el desarrollo sustentable. Porque es que el modelo de desarrollo sostenible está fundamentado en sostener el modelo de desarrollo. Es decir, que podamos no disminuir nuestras necesidades, nuestras ambiciones, sino en forzar la naturaleza para que pueda satisfacernos. Y lo que habla el modelo de desarrollo sustentable es en la incapacidad manifiesta de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades y, por supuesto, las de las generaciones futuras. Estamos hablando de los límites planetarios. Y eso lo empezó a oír el norte y a respetarlo, a escucharlo y respetarlo, cuando el profesor Rockström
nos habló de los límites planetarios. Ahí, oh, interesantísimo, qué bien. Pero si uno va a la literatura, eso es lo que nos está diciendo Max Neff en 1993 y eso es lo que nos está diciendo Lander muchísimo antes. Nos está hablando es de la incapacidad del planeta para producir el sustento de la vida que garantiza el desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, estamos hablando es no en sostener el modelo, sino en la incapacidad para sustentar las formas de vida que garantizan ese desarrollo u otra forma de desarrollo. Esa es una aclaración que debe estar presente en todo el trabajo de contabilidad desde la perspectiva de colonial, porque ahí empieza precisamente el problema epistemológico que tenemos con el norte. Y por supuesto, pues el pensamiento de colonial lo que está intentando es rescatar, visibilizar, elevar a la misma categoría que tiene la ciencia hegemónica europea esos saberes ancestrales, esos conocimientos que han garantizado que grandes zonas del planeta permanezcan aquí en equilibrio y que estén posibilitando el sustento de la vida. Recordemos lo que vimos al comienzo, y es que el norte le quiere enseñar al sur cómo se salva el planeta del caos producido por el norte, pero no tiene en cuenta cómo ha hecho el sur global para mantener el equilibrio, más o menos, de los ecosistemas, sino que nos intentan es cambiar la fórmula para que lo hagamos a la manera del norte. No tiene forma. Sigamos por acá. Bueno, aquí la idea esto ya es la aplicación de la que hemos estado hablando y tiene que ver con que los conflictos ambientales son básicamente esa contraposición que hay entre los intereses económicos de un agente generalmente extractivo frente a los derechos de las comunidades que se sienten afectadas por esa actividad. Por eso es que todos los conflictos ambientales son necesariamente conflictos sociales, están asociados en las dos dinámicas. Y lo otro que tenemos que ver es, a veces hay problema conceptual en términos de entender qué son pueblos originarios y qué son pueblos indígenas. La revisión que hemos hecho tiene cualquier cantidad de acepciones que dificultan la comprensión y por eso lo que vamos a entender es que pueblos originarios e indígenas tiene que ver fundamentalmente con los descendientes de las comunidades que habitaban un territorio específico antes de la colonización europea. Algunos se refieren únicamente al continente americano y otros aplican el concepto para todos los pueblos que fueron objeto de colonización europea a partir del siglo XVI. Nuestra preocupación, ¿cuál es? Si la contabilidad social y ambiental visibiliza o invisibiliza los conflictos ambientales y la perspectiva de los pueblos indígenas, y si la contabilidad social y ambiental reproduce las relaciones de poder y de inequidad que están inmersas en el modo de producción capitalista. Esto tiene una adición y es de qué manera las comunidades asumen los conflictos ambientales y cómo responden al discurso de la contabilidad social ambiental. Por eso, lo que intentamos es hacer este análisis, pero precisamente lo que nos ordena la perspectiva de colonial es deslocalizar el foco, porque siempre estamos mirando el problema desde la empresa, desde el norte, desde arriba, desde el que sabe. Lo que hemos hecho es poner el foco al revés. Entonces, ya sabemos lo que dicen las empresas, hemos examinado cientos de informes de sostenibilidad, vamos a sentarnos allí junto a la comunidad, hablemos de cómo viven y desde esa comprensión de sus formas de vida, tratemos de identificar cómo ven ellos el conflicto, la información contable y de qué manera reaccionan a esa visión. Esa delocalización del foco de análisis es, digamos, lo que intentamos que sea como novedoso dentro del trabajo que hemos hecho. Hay que decir que, pues, obviamente yo intenté hacer un trabajo para Colombia, por supuesto. Somos un paraíso de los conflictos ambientales. No se pudo porque la forma en que algunas empresas manejan esto, hay un problema del discurso y es que uno se siente totalmente acogido por los directivos, pero los directivos le dicen, no, usted sabe que yo no manejo esto, lo voy a comunicar con fulano de tal, pero nunca le dan a uno el contacto de la persona, sino que le dan mi contacto a un tercero. Y empieza a bajar en la pirámide
y finalmente uno termina hablando con unas personas que ellos mismos dicen, yo no soy de la compañía, yo soy un contratista, yo soy un colaborador, yo soy un asesor, no sé qué, y lo último que recibo es prácticamente una amenaza de muerte. Porque el lenguaje empieza con profesor, magnífico, estupendo, la compañía está muy interesada en este tipo de trabajo, genial. Y cuando terminan, empieza el último señor con el que hablo, me está diciendo es, ¿usted que viene a joder por acá? Buscándole males al cuerpo, yo no respondo por la vida de usted, esto es una calentura muy horrible. Esas eran las palabras. Aquí viene, se gana un pepazo y después dice que nosotros lo matamos. ¿Cómo? Tuvimos que tomar la decisión de no hacerlo en Colombia y por eso tuvimos que buscar otro contexto de las comunidades mapuche que están muy visibilizadas porque ellos están organizados en otra perspectiva. El caso mapuche, recordemos rápidamente, los mapuche son el único pueblo de América que no pudo ser vencido militarmente por el Imperio Español. Nunca. Ellos tuvieron que negociar, los españoles tuvieron que negociar con los indígenas en el siglo XVIII, en el reinado de Carlos III. Tuvieron que negociar y tuvieron que crear una frontera. Los blancos no pasarán al sur del río Biobío y los mapuche no irán al norte del río. Y así quedaron más de 100 años. Hasta que ya el Estado chileno, en su época republicana, finales del 19, emprende la pacificación de la Araucanía y en Argentina, Julio Argentino Roca, el presidente, desarrolla la campaña del desierto, que es arrebatarle las tierras a los mapuche y entregárselas a latifundistas o a colonos extranjeros, a los que incluso les regalaron miles de hectáreas de tierra. Los mapuche, ¿qué hicieron? Finalmente, arrinconados en tierras improductivas, terminaron viviendo en zonas urbanas. Entonces, una comunidad indígena que vive en zonas urbanas. Y por eso es que uno encuentra mapuches que van muchísimos, que han ido a la universidad y que tienen maestrías y doctorados. Se hace la Convención Constitucional de Chile y la preside la profesora Elisa Loncón, que estuvimos hablando con ella, al final no hicimos la entrevista, pero estuvimos en contacto con ella antes de que fuera elegida y terminó presidiendo la Asamblea Constituyente de Chile. Son una cantidad de investigadores que se han ido incluso a hacer maestrías y doctorados al exterior, pero que siguen conservando la lengua, el mapuzungún, siguen fieles a las tradiciones, celebran sus rituales, todas sus ceremonias, las estructuras sociales que tienen, la escala del lonco, el huichafe, todas las categorías que hay dentro de las personas y los roles que tienen en la sociedad mapuche. Entonces, por eso nos fuimos a Chile y Argentina para poder desarrollar el trabajo. Bueno, metodológicamente, digamos que pues esto, como no cabe en la ortodoxia, hay que meterlo en la heterodoxia, o al menos eso es lo que uno pretende, ¿cierto? Y tratar de aplicar un enfoque teórico decolonial que nos permita una mejor comprensión de la problemática, naturalmente, en asocio con epistemologías del sur. Esos dos constructos van a estar siempre en los desarrollos que se están haciendo últimamente en materia de contabilidad decolonial. Y es la dualidad entre epistemologías del sur, que es un desarrollo de Boaventura de Sousa Santos, Portugal, pero no pensado desde Europa, sino pensado desde el sur. Y por supuesto, el colectivo Modernidad-Colonialidad, aquí en América Latina, que es el que ha dado origen a la perspectiva crítica latinoamericana. Bueno, hablamos con líderes indígenas, investigadores indígenas, cantidad de gente en Chile, Argentina, en Estados Unidos, y pues naturalmente muchísima información secundaria, de bases de datos europeas, lastimosamente algunas, pero que están muy bien organizadas, y otras latinoamericanas, observatorios de conflictos ambientales, centros de investigación. Yo fui a trabajar a Portugal, al CES, al Centro de Estudios Sociais de la Universidad de Coimbra, y pues el trabajo que hicimos es muy de conversación, muy de hablar con ellos, a su ritmo, a su tiempo, en su estilo, sin preguntas preestablecidas, conversado, charlado, porque fue la forma. Empezar a comprender también sus prácticas con respecto a la conversación. Momentos en que se quedaban callados. Recuerdo una entrevista en que permanentemente con frecuencia el señor se quedaba callado y yo tratando de decirle que si era que no me entendía la pregunta,
hasta que tengo que reconocer que este trabajo está sustentado en el apoyo que durante más de un año me dio un comunicador social chileno, José Luis Vargas. Él es la persona que durante casi un año tejió el vínculo con las comunidades para que ellos hablaran con un profesor que está por allá en España, blanco o desteñido, pues, y que viene aquí en la perspectiva que viene todo el mundo a preguntar y sacar provecho del saber indígena para publicar unos artículos y dictar unas conferencias y quedar muy bien mientras la situación de ellos sigue igual. Entonces, lo que yo sí estoy comprometido con ellos es a seguir trabajando y por eso sigo en contacto básicamente con José Luis y con un concejal indígena de... tiene un nombre complicadísimo la comunidad, es que no recuerdo en este momento. Bueno, con ellos hemos seguido en contacto, apoyando especialmente en la difusión de la problemática. Eso es lo que hemos seguido haciendo. Estoy comprometido a ir de todas maneras. Pero bueno, lo que hemos querido es, esas categorías que ven allí, es lo que hemos querido tratar de conocer en profundidad para poder extraer de allí y divulgar la perspectiva indígena del conflicto ambiental. Es decir, de qué manera ellos entienden, asumen y responden al conflicto que nosotros vemos a través de la contabilidad social ambiental, pero que ellos viven ahí todos los días. En algunos casos, la presencia de agencias estatales aliadas con las empresas, siempre la presencia de las empresas. Y además, la presión que hacen los medios de comunicación, que obviamente están al servicio de los grupos económicos propietarios de las empresas. Pues ese es un patrón que está por todas partes, ¿no? Fue muy importante esto de, un poco de, al estilo del profesor Catasud, tratar de ver lo que falta en lo poco que hay. Esa dualidad entre el vacío y la existencia y el vacío. Cuando examinamos de qué manera se presenta la situación, vemos qué falta para analizar y comprender la situación. Entonces, fue siempre tratar de ver lo que faltaba e ir a buscarlo a partir de lo que sí era visible. Ese trabajo pues exigía también un esquema de pensamiento lento, hay que darse tiempo para poder ver qué falta de esto que se ve tan completo. Porque naturalmente una preocupación grande de la contabilidad social ambiental tradicional es la completitud, la exactitud y la precisión. Para eso hay índices, indicadores, herramientas didácticas de gráficas, curvas, tablas, tortas, todo lo que uno quiera, barras, todas las formas de comunicación, que cuando uno ve el informe de 370 páginas, pues es que a esto no le falta nada. Le falta lo principal, le falta los otros. Y a eso es que vamos. ¿Dónde están los otros? ¿Qué dicen ellos? Y por eso el trabajo fue poniendo el foco en las comunidades indígenas. Examinamos 20 conflictos de una cantidad de las empresas, 27 están involucradas de Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, México, Noruega, Gran Bretaña y Suecia. Hay una empresa colombiana, que es nuestra amada Ecopetrol, que tiene negocios por allí en Chile y que está afectando también esas comunidades. Y trabajamos con 3 comunidades indígenas de 3 regiones chilenas diferentes, de la región de la Araucanía, de la región de los lagos y de la región de los ríos. Eso es básicamente como el esquema metodológico de lo que hicimos. Ahí están los conflictos ambientales de América Latina. A febrero de 2022. Esa situación cambia con mucha frecuencia. Nosotros pudimos descubrir 2 nuevos conflictos ambientales durante el trabajo, especialmente en la isla de Chiloé. Miren, Colombia, estuvimos mucho tiempo en el segundo lugar, hemos bajado al tercer lugar de la cantidad de conflictos ambientales, dado que se han disparado en México fundamentalmente en la selva chiapaneca y en la región de Oaxaca. La tercera columna es la posición en el mundo. Brasil ocupa el segundo lugar después de India, que es el paraíso de los conflictos ambientales. México el cuarto, Colombia ocupa en este momento el sexto lugar con 130 conflictos ambientales. En total, a esa fecha, los conflictos ambientales de la región suman 976.
y en el mundo hay un poco más de 3.000. Digamos que el 27-28% de los conflictos ambientales del planeta están en nuestra región. Los colores que ven, predomina el naranja, ¿no? El naranja son los conflictos ambientales asociados a minería y otras formas de economía extractiva, pero separados de los negros, que son los de hidrocarburos. Si se juntan los dos, imagínense el caos. Los azules son conflictos por el agua. Si se pueden ver ustedes que hay conflictos por el agua en la cuenca amazónica, que a uno le parecería, oye, pero es que allí es el recurso más abundante. No, hay conflictos de falta de acceso de las poblaciones rurales y de las poblaciones indígenas al agua de los ríos, porque están en manos de compañías que incluso han cortado los cursos de los ríos. En Chile, vean que hay unos conflictos por agua, es porque durante los gobiernos de la derecha y de la alianza centro-derecha de Chile, se han centrado el papel, se hace con pulpa de papel, obviamente, pero la pulpa de papel viene fundamentalmente de dos grandes grupos de flora, que son de flora exótica, que es flora alpina, y que yo estoy sosteniendo, ¿esto se está apagado? ¡Qué maravilla! Como no lo miraba, me puede hablar aquí cerca. Vale, vale. Bueno, es como cuando uno se queda hablando solo por teléfono. Sí. Ya. Uno además emocionado. Bueno, entonces lo que hay que decir aquí es que el papel exige pulpa de papel y esto viene de las coníferas y de los eucaliptos, los pinos y los eucaliptos. Y estas dos especies absorben el agua del suelo, pero además empobrecen el suelo de una manera terrible. Uno mira los bosques del norte, hermosos, acuérdense, preciosos, pero cuando uno mira hacia abajo, lo que uno encuentra es que no hay arbustos, no hay vegetación menor, porque el suelo queda totalmente esterilizado. Mientras que nuestros bosques tropicales tienen una gran variedad de árboles, de especies. ¿Para dónde me hago? Ahí. ¿Por acá? Ahí. ¿Por acá? Gracias. Vale. No me muevo, aquí me quedo. Vale. Y esto lo que hace es que imposibilita que la capa vegetal del suelo se alimente de la descomposición orgánica de las especies menores. Entonces, el bosque chileno cada día pierde más nutrientes porque tiene una producción extensiva de pinos y eucaliptos que absorben toda el agua. Por eso es que no permitimos o no deseamos que se reforeste con especies alpinas, en el caso del pino o el eucalipto, sino que se reforeste con especies nativas, que son las que mantienen la riqueza orgánica del suelo. En Chile tienen el problema entonces de que las comunidades indígenas, que incluso los ríos, muchos de ellos son sagrados para ellos, y resulta que no tienen acceso al agua de los ríos. Esto crea un conflicto social ambiental de índole cultural, porque ellos lo que ven es intervenidos el derecho a hacer sus prácticas rituales en las cuencas hidrográficas, pues además del aprovechamiento para los cultivos, para el ganado, etc. Entonces eso genera muchísimos problemas. Y por el otro lado miremos la situación de los pueblos indígenas. Él se demora un poquito, da la vuelta. Vale. Bueno, esta es la situación de los pueblos indígenas. Yo he marcado puntos claves que se refieren a Colombia, y es, cuando miramos los países con mayor población indígena, Colombia no está entre los primeros 5.
Pero cuando miramos los países con mayor cantidad de pueblos indígenas, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina. ¿Esto qué implica? Que tenemos muchos pueblos, por lo tanto una etnodiversidad brutal, genial, pero no tenemos muchos miembros de las comunidades indígenas. Nuestra población indígena no es muy grande. Y ahora miramos en el otro extremo el dato neurálgico y es pueblos indígenas en riesgo de desaparición. Segundo lugar, Colombia. 35 pueblos indígenas en Colombia están en riesgo de desaparición física o cultural. Algunos desaparecen es porque ya no tienen más hijos, desaparecen. Y otros porque su cultura desaparece como producto de la transculturación que produce el contacto con nosotros los desteñidos. Pues es que uno eso de blanco como que no sé, uno no sabe. Colombia tiene 3.4% de población indígena, que equivale más o menos a 1.6 millones de personas. La categoría de indígena, hoy en día, a partir de los acuerdos de la OIT, del 169, se da por autorreconocimiento. Es decir, en los censos nacionales de población se le pregunta a la gente si se considera indígena o descendiente de indígena o miembro de una comunidad indígena. Y ya la gente decide cómo se reconoce. Hay casos que yo considero gravísimos, como es el de El Salvador. El Salvador, yo no sé, cuando uno vaya, uno ve que la inmensa mayoría de la población tiene rasgos indígenas. El fenotipo indígena está presente en la cara de casi todos los salvadoreños. Pero producto de la transculturación, en el censo solamente el 0.2%, óigase bien, 14.500 personas solamente en El Salvador se autorreconocen como indígenas. ¿Eso qué quiere decir? Que así los genes permanezcan allí para siempre, la cultura indígena está al borde de la desaparición. Lo de Brasil también es grave, guardadas las proporciones. Brasil tiene 0.5% de población indígena, que equivale a 900.000 personas, en un país de 220 millones de habitantes. Entonces, la situación es gravísima, tanto por la presión física de los conflictos socioambientales, como por la presión cultural de la educación, los medios de comunicación, todo el aparataje cultural con el que hemos ido desapareciendo la riqueza cultural de América Latina. Y ya entrando a los mapuche, estos son los conflictos ambientales, identificamos 29, la mayoría son del agua, ¿sí ven? El territorio original es el que se extiende allá hasta Argentina, la línea punteada, y el territorio actual es el más oscuro, pero eso no quiere decir que ese territorio sea de ellos, sino que en ese territorio están los núcleos de población indígena mapuche que se reconocen pues como tal en el país. Al examinar todos los informes de sostenibilidad que pudimos estudiar, pudimos ver que hay algunas empresas que reconocen que hay conflictos ambientales. Un trabajo previo que habíamos hecho sobre 8 conflictos ambientales en 8 países diferentes que involucraban más de 40 empresas, pudimos ver que en ninguno de los informes de sostenibilidad que examinamos, que fueron cerca de 300, en ninguno existían conflictos ambientales. Las empresas no reconocen la existencia de conflictos ambientales. En esto hay 2, que son Mininco y Bosques Arauco. En ellos sí aparece el conflicto ambiental, pero es que no lo pueden ocultar. Está en la televisión, en la radio, en la prensa, en todas partes. ¿Y cómo no ocultarlo si es que hay 2 grupos armados indígenas, la Coordinadora Arauco Mayeco y Resistencia Ancestral Indígena, Resistencia Ancestral Mapuche, que le han declarado la guerra a esas 2 empresas? Entonces ellos roban madera, ellos incendian camiones, los camiones son el enemigo porque se lleva la madera. Y últimamente han optado por ingresar en las plantas e incendiar instalaciones industriales. Entonces la empresa no puede desconocer el conflicto, porque es que le está afectando la contabilidad, los activos. Entonces es imposible desconocer. Pero en el resto de los casos, siempre las empresas desconocen el hecho de que tienen un conflicto ambiental con las comunidades. Héctor, te están pidiendo que te pongas el micrófono. Me pongo el Me vas a micrófono. hacer, no,
Não escutamos nada agora. Hallazgos, digámoslo así, un poco estratégicos dentro de lo que consideramos que es la respuesta decolonial de las comunidades. Inicialmente, lo que vemos allí es una muestra, tengo mucho material de esto, pero digamos que esto es una muestra muy rápida, a través son siempre expresiones estéticas. Entonces aquí lo que hablamos es de música. Hay una cantidad de grupos de rock mapuche que mezclan el género del rock con los ritmos ancestrales y lo hacen a través de los instrumentos, una mezcla de instrumentos tanto occidentales como instrumentos ancestrales, los utilizan. Y pues aquí hay una muestra de lo que pueden ser las letras, que es una protesta, una reacción muy radical frente al papel del Estado y al papel de las empresas, a la fuerza pública. Hay canciones, estos son tres grupos, Rolo Maquehue, Weliwen y Colelo, que han ganado mucho espacio, especialmente en la radio. No tienen espacio en medios hegemónicos como la televisión, por ejemplo, pero sí tienen espacio en la radio, además de que hay radios comunitarias. Los mapuche han creado una agencia de comunicaciones que se llama Mapu Express. Entonces ellos producen material audiovisual, tienen redes sociales, emisoras en las diferentes regiones chilenas, y por lo tanto el discurso, la reacción, la posición, la visión de los pueblos indígenas circula en la sociedad a través de la radio, y tienen también periódicos comunitarios. Esta es, por ejemplo, una muestra en Me Declaro Enemigo de Rolo Maquehue, que es uno de los grupos. ¿Cómo es que se llama este chico? Hola, ¿Carlos? No, este chico. Nicolás. Nicolás, avancemos allá a la otra. El otro campo en el que hay hallazgos interesantes son en la poesía. También hay una cantidad de poetas, mujeres y hombres poetas indígenas de la comunidad mapuche, que han puesto en sus versos la versión de su pueblo, el sentir de su pueblo frente al conflicto ambiental. Especialmente en algunos casos en los que se menciona, por el caso de Licura Chihuailaf es muy especial porque es un poeta que ha ido ganando un espacio tremendo en la cultura chilena, al extremo de que en 2020 fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía. Y es una poesía abiertamente contestataria, de resistencia. Miren los versos, empieza, represas no, porque es el grito de su pueblo, porque las represas acaban con el agua, acaban con el bosque nativo chileno. Entonces, con nombres propios, mira, la región del Biobío, que es antiguamente la frontera que se establece entre la población blanca y la población nativa. Lo mismo pasa con Eliana Pulquillanca, que ha hecho especialmente, ha construido mucha literatura poética en torno al enfrentamiento de los grupos de huichapes, de los grupos de los comuneros indígenas, frente a los carabineros. Carabineros es la policía militar chilena. Entonces, allí hay una cantidad de atropellos, hay una cantidad de arrestos, desaparecidos, hay asesinatos documentados, incluso con fallos judiciales, de líderes indígenas que han sido asesinados incluso después de la detención, es decir, ejecución extrajudicial. Nosotros que nos quejamos tanto de Colombia, no, por allí también florecen esas circunstancias. Nicolás, miremos esto. Aquí está, estos me gustan mucho. Esto es la decolonización del poder económico. Esto es un billete decolonizado. En 1992, en el quinto centenario del Encuentro de América y Europa, el gobierno chileno emitió un billete conmemorativo. En esa época 500 pesos era la denominación más alta, y puso en el anverso del billete, que no está en imagen, a Pedro de Valdivia, el fundador de Santiago de Chile y por supuesto de la ciudad de Valdivia. Pero en el reverso puso un grabado, que se alcanza a ver ahí, donde está Pedro de Valdivia con sus capitanes en el acto de fundación de Santiago de Chile, y a sus pies un indígena mapuche sometido. En el quinto centenario del Encuentro de América y Europa no se exalta a su pueblo chileno, sino al invasor europeo. Es un poco como si España sacara un billete homenajeando a Napoleón por haberlos invadido, más o menos.
Entonces, ¿qué pasa? En una región, en una zona de Santiago de Chile, que se llama La Pincoya, hay un museo mural abierto. Hay cualquier cantidad de murales. Este me gusta mucho. Es el mismo billete, pero decolonizado. Entonces no son 500 pesos, sino más de 500 años de resistencia. Y esto no lo emite el Banco Central de Chile, sino el Banco de Terrenos Reclamados. Victorioso Lautaro. Contamos rápido. Valdivia no es héroe de nada. Valdivia, en uno de los combates, fue apresado por los indígenas. Lo capturó Lautaro y luego miraron a ver cómo iban a negociar el intercambio de prisioneros y uno de los capitanes de Lautaro, del indígena, dijo, con los blancos no se puede. Se levantó y le dio un hachazo en la cabeza. Valdivia murió prisionero y decapitado. Pero el Estado chileno le hace el homenaje a él y no al indígena que intentó liberar a su pueblo. El billete pone a Lautaro como vencedor, esa es la bandera del Huenumapu, que es la zona mapuche de Occidente, es decir, la de Chile. Y sometido, no el español, porque con el español no hubo problema, el español negoció. El que está sometido es el carabinero, es decir, el símbolo del Estado opresor militar chileno, contemporáneo. El territorio devastado por acción de las multinacionales, los pinos totalmente secos, y en una pica la cabeza de un mapuche, representando el exterminio del que han sido objeto los indígenas durante este tiempo. Siguiente, Nicolás. Este me encanta. El análisis requiere una metodología semiótica. El análisis se hace diferenciando la parte izquierda de la parte derecha. En la parte izquierda predominan los tonos azules porque es la parte metafísica del mural, es decir, lo que está en la espiritualidad o en el más allá. Y en los colores vivos de la derecha está la realidad, el presente y quizás el futuro. Allá ustedes ven una esfera que está cubierta por un árbol. Ese es el mismo símbolo que se repite después y que se llama Huelmapu, que es la representación del mundo, del universo mapuche. Y arriba hay una serpiente, porque el origen del pueblo mapuche de la tierra viene del encuentro de dos serpientes mitológicas. La serpiente Sexen es la que da origen al pueblo en la tierra, la otra sale del mar. Luego aparece en la parte superior un toqui es un guerrero ancestral y tiene en su mano eso que se ve redondo con una muesca, es un hacha de piedra que también se llama toqui. Son el espíritu de los guerreros ancestrales. Más al frente, una cruz que, si ustedes se fijan, al pasar por detrás del militar se convierte en una espada. Y es la conjunción entre la iglesia y el Estado imperial español. Y encima dice 500 años de genocidio. Es la representación de la figura del genocidio perpetrado por la corona española con la ayuda de la Iglesia Católica. Aquí al frente está Julio Argentino Roca, en el libro dice, y está parado sobre la ley, es decir, sobre la legalidad del Estado chileno que posibilitó el expolio de los territorios indígenas. Esa espada cae sobre un casco morrión, el casco que utilizaban los invasores españoles, sobre el cual se lee perfectamente el nombre de la empresa española Repsol, orgullo de la economía española. Y ese morrión está encima de una calavera que simboliza que la intromisión de la economía española, en este caso, en Chile, significa la muerte del pueblo chileno. Lo demás es el presente. Un huaychafe, un lonco, que es la persona que tiene la corneta curva. Esa corneta se llama petranca. Sirve para hacer música, pero también para llamar a la lucha cuando es necesario. Y de ella surge la expresión marichihueu, que significa 10 veces venceremos. Es una expresión de guerra. De ese mismo instrumento sale ahora un huaychafe, es decir, un guerrero, sí en color, porque es de ahí, de ese llamado, surge la lucha física que tiene el pueblo mapuche contra el Estado chileno. Arriba, la bandera, la Huenuyofe, que es la bandera ancestral indígena de los mapuche, y aunque no se diferencia muy bien, cuando averigüé qué era lo que había en el extremo superior derecho, son ojos sangrantes, porque en el último estallido social se hizo famoso que la policía argentina le disparaba a los ojos a los manifestantes. Muchos perdían los ojos. Ese es básicamente un mural que decoloniza la historia de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado argentino.
está en la provincia de Neuquén, en Argentina. Y hay unos, Nico, que nos vamos. Sobre este no hay nada que decir, está escrito. La empresa austríaca RP Global asesinó a Macarena Valdés, una líder ambientalista que se oponía a la construcción de la represa del Tranquil. Y el último, Nico. Bueno, como conclusiones. Bueno, aquí lo que hay que decir fundamentalmente es que los indígenas, siguen invisibilizados, las estructuras de poder no cambian, la contabilidad social y ambiental sigue haciendo caso omiso de los clamores populares que hay por todo el mundo, se sigue manteniendo el discurso corporativo, reivindicar la pertinencia que tienen las epistemologías del sur y las teorías decoloniales para el análisis de este tipo de problemas, que son los que, como vimos en el mapa, abundan por todo el mundo y que requieren un tratamiento específico de acuerdo con las condiciones de cada contexto. Estas expresiones estéticas lo que vemos es que constituyen un contrarrelato al discurso corporativo y que pueden en un futuro hacer parte de lo que podría ser un sistema indígena de contracuentas, que es una posibilidad dentro de lo que nos espera en investigación. Siguiente, Nico. A ver, obviamente confirmar no la incompetencia, pero la insuficiencia de las teorías anglo-eurocéntricas para trabajar en estos temas que no corresponden con los esquemas de pensamiento que ellos poseen. Y naturalmente, pues este tipo de trabajo lo primero que nos hacen es bajarnos del pedestal la credibilidad, la confiabilidad que tiene la contabilidad social ambiental, especialmente los informes de sostenibilidad, con los que ellos ganan premios y reconocimiento social en todo el mundo. Por supuesto, los indígenas siguen llevando la peor parte en términos de toda la opresión a la que se ven sometidos por los estados nacionales, que la mayoría de las veces están aliados con las multinacionales en detrimento de los derechos de las comunidades. Y cerremos diciendo que, digamos que una contribución que intenta hacer este trabajo es introducir la perspectiva decolonial en los análisis de la contabilidad social ambiental del norte. Digamos que un trabajo fuerte que hubo que hacer fue convencer tanto a mi profesor Carlos Larrinaga como a todo el esquema académico de España de que esto se podía analizar desde una mirada decolonial, desde una mirada de América Latina para América Latina. Y finalmente a ellos les ha gustado, entienden que así es que debe hacerse y creo que hay bastante apoyo institucional para seguir haciendo trabajo en esta perspectiva. Lo mismo, tratar de involucrar en el ambiente académico del norte esta discusión sostenibilidad, sustentabilidad. Y por último, pues naturalmente, seguir trabajando desarrollando el concepto de lenguajes de resistencia, porque entendemos que es una forma de reconocer esas otras alternativas, esas visiones otras que hay en los pueblos latinoamericanos para contrarrestar el discurso hegemónico de las corporaciones. Yo les agradezco la paciencia y la resistencia, además de su compañía, muy amables a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profe Héctor, pues, por su presentación.